para que el alimento se conserve más y para evitar que los microorganismos lleguen o destruir los que tienen presentes. Cuando hablamos de procesamiento, no quiero que de pronto ustedes piensen que son esos factores que están relacionados con las fábricas de alimentos. También están relacionados con los de nuestro quehacer diario, nuestra elaboración en la empresa artesanal o microindustrial, microempresarial, o con las actividades que hacemos nosotros en la cocina de un restaurante. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar técnicas para evitar que lleguen los microorganismos y para destruir los que hay, teniendo especial énfasis en los microorganismos patógenos. ¿Cuáles son los patógenos? Los que nos causan enfermedades en el cuerpo. Uno de esos factores que se utilizan y que ya lo hemos visto es la aplicación de frío. Entonces, mantenerlos congelados, mantenerlos refrigerados es fundamental. Cuando ya los tenemos crudos o aquellos que le hemos dado unos procesos de cocción o de preparación ya antes de ser consumidos o comercializados. El frío también nos ayuda a conservar las cualidades nutricionales y organolépticas de los productos, que el organoléptico es el sabor, el olor, el color, la textura que tanto nos gusta a nosotros, que por ahí es donde entra el agrado por un producto alimenticio. Hay unos factores que son desfavorables para la reproducción bacteriana, además de los que hemos hablado, y son unas condiciones o químicas, ¿cierto?, que nos pueden ayudar a que los alimentos se conserven un poquitico más. Entonces tenemos la acidez, ya la habíamos hablado con el pH, y es la adición de ácido. La adición de ácido nos ayuda a conservar los alimentos. El azúcar. El azúcar en altas concentraciones, ¿cierto?, desfavorecen la reproducción de microorganismos, ya que el azúcar disminuye el agua disponible en un alimento. Por eso es que cuando nosotros muchos comemos cosas muy dulces en gran cantidades, nos da una sed excesiva, porque nos comienza a deshidratar, ¿sí? Y vemos alimentos que ustedes ven que duran mucho tiempo y no los atacan los microorganismos. Ejemplo, los dulces. Ejemplo, la panela. Ejemplo, la miel de abejas. Tenemos la sal. La sal es la que más conocemos todos, ¿cierto? Porque venimos de una cultura, de una sociedad donde no teníamos luz y nuestros antepasados, ¿cierto? Mm, Lo que hacían era salar las carnes, salar los alimentos para que se conservaran por mucho tiempo. El efecto de la sal es muy parecido al azúcar. Lo que hace es que se elimine el agua y al eliminarse el agua, lo que hace es que los microorganismos mueren deshidratados, se destruyen. Ahí lo que va a hacer es conservar un poquitico más los alimentos. Ya vamos a pasar al otro tema que son las enfermedades de transmisión alimentaria o las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces estas son las enfermedades que están asociadas al consumo de alimentos contaminados por contaminación biológica o contaminación química y está relacionada a síntomas diagnosticados de tipo gastrointestinal o gastroentérico, ¿sí? Las características de estas enfermedades es que se producen rápidamente, especialmente entre las 2 horas y los 2 días de consumo de un alimento. O sea que pueda que usted se consuma hoy en el almuerzo un pollo que estaba contaminado y presente síntomas a las 3, 4 de la tarde, pero pueda que haya consumido tan poco ese microorganismo que él dentro del cuerpo comience a proliferar, a multiplicarse, ¿cierto? Y usted venga a presentar los síntomas a los 2 días, o sea, venga a presentar los síntomas pasado mañana, ¿bien? Regularmente los síntomas son muy parecidos de todos, aunque algunos se distinguen más que otros. Los síntomas son diarrea, vómito, dolores abdominales, fiebre, ¿cierto? Y esa recuperación de las personas se
se logra entre 24 horas y 3 días. O sea, que usted pueda que se enferme hoy y mañana ya esté bien. Esas son en muchos casos son las llamadas virosis que a las personas les dan cuando se enferman un día y al otro día ya se encuentran sanos. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre las infecciones alimentarias. Bueno, entonces las infecciones alimentarias se producen cuando determinados microorganismos entran a nuestro cuerpo y allí comienzan a multiplicarse. Y esos microorganismos comienzan a atacar nuestro cuerpo hasta que nos provocan la enfermedad. Ejemplo de ellos está la salmonela, que produce la salmonelosis y la disentería. Bien, aquí quería hacer como un paréntesis. Aquí quería hacer ese paréntesis porque resulta que actualmente estamos hablando del COVID-19. El COVID-19 es un microorganismo que se denomina un virus, ¿sí? Ese virus causa en nuestro cuerpo una infección, o sea que él entra en nuestro cuerpo, se multiplica y comienza a atacarnos, especialmente en las vías respiratorias. Entonces, si ven en la parte superior de la diapositiva, les puse cuáles son los síntomas que puede causar ese virus, el coronavirus, que es, puede causar una neumonía, que es una dificultad grande para respirar, puede provocar fallos renales en caso tal, o sea, fallo de nuestros riñones, y lo que ustedes se han dado cuenta por las noticias, hasta la muerte. Regularmente el ejemplo es que nos comienza a fallar el corazón, el pulmón y a tener problemas de inmunidad. Y tenemos otro tipo de enfermedad transmitida por alimentos que es la intoxicación alimentaria. ¿Qué es la intoxicación alimentaria? Es esa enfermedad que nos da cuando no consumimos el microorganismo, sino consumimos la toxina que produce ese microorganismo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Clostridium botulinum, de una toxina que daba el botulismo? Entonces, esa es una intoxicación alimentaria. El, el microorganismo que está presente en el alimento segrega esa toxina, ¿cierto? Esa toxina la consumimos y nos provoca la enfermedad. Y vamos a mirar cuáles son los errores más comunes entonces en la preparación de los alimentos, luego de que nos llevan a contraer, perdón, las enfermedades alimentarias. Entonces tenemos, cuando preparamos los alimentos con demasiada antelación, o sea, los que preparan el almuerzo del día siguiente desde por la noche, ¿cierto? Y lo dejan mal almacenado. Los que el almuerzo o, perdón, la cena la preparan desde las 2 de la tarde. Eso es una causa de que nos podamos enfermar. Alimentos que los preparamos y los dejamos mucho tiempo a temperaturas que permitan la proliferación bacteriana. ¿Cuáles son las temperaturas que permiten la proliferación? Exactamente, las temperaturas ambiente, o sea, en las que nosotros nos amañamos y que los microorganismos también se amañan. El otro factor es una cocción insuficiente, porque hacemos algo a la carrera y lo dejamos mal cocinado. Muchas personas lo que hacen es que ponen eh, un alimento a un fuego muy alto, ¿cierto? Para querer que los alimentos estén rápidamente. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están haciendo que cuando le ponen a fuego muy alto y un tiempo muy corto, los alimentos se van a cocinar por fuera, pero en el centro, en la mitad del alimento, este va a quedar crudo. Si este queda crudo, allí muy posiblemente pueden quedar microorganismos que posteriormente nos pueden enfermar. Tenemos el otro factor es la contaminación cruzada. Todos la hemos escuchado hablar alguna vez. Es cuando tocamos un alimento crudo y después tocamos un alimento cocido, ¿cierto? Cuando tenemos contacto o cuando manipulamos un utensilio como un cuchillo, un tenedor, una cuchara, una tabla de picar con un alimento crudo contaminado con los microorganismos y después lo hacemos con uno que ya está cocido o listo para el consumo. El otro es por nosotros, porque estamos contaminados
o estamos infectados con bacterias y esas bacterias van a llegar al alimento. Muchas veces está asociada con nuestra higiene personal, porque no nos bañamos, porque no utilizamos ropa limpia o nos cambiamos de ropa todos los días, porque no nos estamos lavando las manos, ¿cierto? O porque tenemos hábitos inadecuados como el rascarnos, toser, estornudar, entre otros. Y el otro factor que sigue es la limpieza insuficiente de frutas y verduras. Hay que lavarlas con buen agua potable, ¿cierto? Ahí tengo un error en la diapositiva donde dice lavar con agua potable o dorada, es agua potable o clorada, ¿cierto? Adicionándole un poquitico de cloro. En la tablita que les voy a pasar, ahí está cuál es la cantidad o la dosificación ideal que podemos utilizar en esta. Lo ideal es poder lavar bien esas bacterias y lavar bien esas frutas y esas hortalizas para que las bacterias, los parásitos, mueran. Y si estos productos tienen residuos o contaminación química, como son los plaguicidas, la podamos lavar y eliminar de esta superficie. Otro factor que influye en que nos enfermemos con alimento es cuando utilizamos las sobras. En muchas partes se ve, este señor no se comió la ensalada, le voy a echar la ensalada al plato de esta otra persona. Yo sé que no suena muy bien, pero eso se ve y es muy común en los restaurantes. Entonces, ya sabemos que esa ensalada estuvo en contacto con una persona, que esa persona no sabemos cuál fue su estado de salud, estuvo mucho tiempo a temperatura ambiente. Si los pasamos a otro plato, podemos contaminar el resto de los alimentos o esta ensalada ya se está deteriorando y puede contaminar a la persona que la coma. Dentro de otro factor, entonces está la descongelación incorrecta, ¿cierto? Que nosotros sacamos del congelador y dejamos a temperatura ambiente y se nos olvida. La idea es que cuando nosotros necesitamos descongelar un alimento, lo hagamos muy controlado, lo pasemos de congelación a refrigeración por un tiempo prudencial para ahí sí poderlo utilizar, porque vamos a minimizar al máximo el crecimiento microbiano. Imagine usted tener una bola de carne que la pone a temperatura ambiente. ¿Qué es lo primero que se va a descongelar? El exterior de esa carne, ¿cierto? Cuando se descongela el exterior de esa carne, se descongelan los microorganismos. Ellos estaban dormidos por el frío. ¿Qué están haciendo? Se despiertan y comienzan a actuar. Se van a comenzar a descomponer la carne de afuera hacia adentro. Entonces la idea es hacerlo en refrigeración para que cuando se vaya descongelando siga teniendo una temperatura fría que haga que ellos les dé pereza comenzar a proliferar y se queden ahí medio dormiditos. Este era el tema que les tenía para el día de hoy, un tema para complementar todo lo que hemos visto y para seguir aclarando dudas. Ya como regalo del curso les voy a dar una pequeña cartilla para que ustedes la tengan muy presente y la puedan leer, utilizar o compartir con sus seres queridos. Yo sé que son datos básicos que muchos ya lo hemos visto anteriormente, pero más que verlo en estos cursos, la idea es que los apliquemos. Les agradezco mucho por ver toda la presentación.